Tres requisitos para ser una autoridad delegada. El primero, reconocer que toda autoridad procede de Elohim. Ya estudiamos la clase de persona que Elohim usa como autoridad delegada. A fin de ser esa autoridad es necesario llenar tres requisitos básicos, fuera de, obviamente, conocer la autoridad de Elohim y de someterse a la misma, ¿no es cierto? Una autoridad delegada debe recordar que toda autoridad procede de Elohim, quien las estableció a todas. Y por lo tanto, si una persona tiene autoridad, sea quien fuere, y sin importar lo que haga con esa autoridad, esta proviene de Elohim. Este punto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Y espero que ya quedado bastante claro. Entonces, nuestras opiniones personales no pueden llegar a ser una ley por la cual se rijan los demás. Tampoco nuestras ideas, nuestros puntos de vista ni nuestras propuestas merecen ser tenidas en cuenta porque no son mejores que las de los que están bajo nuestra autoridad. En ese sentido, estamos todos en pie de igualdad. En cuanto a la carne, todos somos igualmente pecadores y caídos. No hay uno más ni hay uno menos. No hay en esa cantidad porque con una manchita nada más basta para que ya seamos catalogados como pecadores y caídos. Y el salario es la muerte. La diferencia proviene únicamente de cuánto la persona ha permitido y permite que Yahweh quebrante su carne y cuánto ha crecido en su ruaj. Esa es la única diferencia que existe. Solo alguien que ha sido quebrantado por la mano amorosa de nuestro Padre puede ser una autoridad por él delegada, porque sabe que no solo la autoridad le fue entregada en comisión, sino que si no permanece en el Adón durante todo el tiempo, puede caer también haciendo mal uso de ella, cosa que ya sabemos ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Que se nos grabe entonces que toda autoridad procede de Elohim. De hecho, la única autoridad que es verdadera es la que procede de Elohim y solo esa autoridad puede esperar sumisión espontánea, ¿no es cierto? Y verdadera de los demás. Y claro que únicamente de aquellos que tienen el Ruach de Mashiach, ¿no es cierto? No, los otros no van a obedecer, sabemos perfectamente. Como ya vimos en otro ejemplo, Moshe era ciertamente la autoridad delegada del Padre, pero algunos se sublevaron. Estas personas no tenían el Ruach, por eso no pudieron reconocerlo en Moshe. También estamos hablando de otra época, ¿no? El Ruach no había sido derramado. Tan diferente vemos la actitud de Yahoshua, de Josué, que espontáneamente se sometió a Moshe desde el comienzo, hasta convertirse en su asistente sin separarse de él en ningún momento, al punto de llegar a recibir la honra de poder acompañarlo la mayoría de las veces que Moshe subió al monte. Si tenemos el Ruach adecuado y lo escuchamos también, ¿no es cierto? Le prestamos atención, también nos vamos a aferrar a la autoridad delegada de Yahweh y entonces recibiremos el premio de subir a la montaña para estar en la presencia de Elohim. Solamente podemos pedir a los hermanos y hermanas que se sometan a la autoridad que tenemos y esta proviene de Elohim y no de nosotros mismos. Debemos hacerles comprender que si no deben obedecer a la persona en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, sino a la autoridad que ha sido depositada en la persona. ¿Sí? Una autoridad delegada dentro del cuerpo, estamos hablando, ¿sí? Puede ser solamente una que la ha recibido de Elohim, ¿sí? En ese caso la persona no puede presumir de su autoridad porque solo tiene una autoridad delegada, ¿sí? No algo que proceda de ella misma. Este es un problema básico entre nosotros. Las autoridades delegadas deben recordar que son solamente representantes de Elohim y que no tienen autoridad en sí mismas, ¿sí? Los hermanos deben recordar que si no se someten, se rebelan contra Elohim. ¿Sí? Se están revelando a Elohim de manera indirecta, pero es así realmente. No importa si nos encontramos en el mundo, en la congregación o en la obra de Elohim, siempre tenemos que recordar que no tenemos ninguna autoridad en nosotros mismos. En nosotros no hay nada. También tenemos que recordar que nadie en todo el universo tiene autoridad en sí mismo. O sea, si eso es aplicable a nosotros, es aplicable a todos los demás también, ¿sí? Porque toda autoridad procede de Elohim. Las autoridades que hoy vemos son hombres
¿no es cierto?, que ejercen la autoridad de Elohim, porque no existen autoridades que se originen en el hombre, ninguna autoridad puede originarse en sí mismo. La policía, por ejemplo, simplemente se encarga de hacer cumplir la ley, por así decir, ¿no es cierto? De la misma manera, los jueces ejecutan la ley. Todos los oficiales y autoridades del mundo son establecidos por Elohim y su función es detener a todos los infractores de la ley. Muchos creen que ellos hacen cumplir la ley, ¿no es cierto? Como mencionamos recién, pero no es así en verdad. Ellos simplemente castigan a los que la infringen, pero no pueden hacer más que eso, ¿sí? Sabiéndolo o no, aceptándolo o no, ellos aplican la ley como expresión de la autoridad de Elohim. Aunque no se den cuenta, aunque no lo acepten, aunque sean ateos de cualquier manera, esa expresión de ley es una expresión del propio Yahweh. No pueden establecer ninguna ley por su propia cuenta tampoco. Los policías no pueden inventarse una ley para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Tienen que aplicar la ley como está escrita gubernamentalmente y humanamente, pero de cualquier manera es solamente esa ley que ellos pueden hacer cumplir, entre comillas, ¿sí? Ellos también, así también, ¿no es cierto?, mucho más todavía, todas las autoridades que hay en la congregación son delegadas por Elohim. Y esa es la cuestión que hay que tener bien en cuenta. Solamente tenemos autoridad porque representamos la autoridad de Elohim en el momento, tiempo, situación que Él determina. No existe ningún elemento intrínseco en nosotros mismos y que nos haga diferentes a los demás, ni que nos dé el derecho de ser una autoridad. Ni siquiera por haber nacido bajo una familia de sangre, ¿no es cierto?, que tengamos sangre real, y tampoco por haber hecho algún estudio, hicimos un curso y nos recibimos de juez, por ejemplo. Entonces, ninguna de esas cosas nos habilita. Solamente Yahweh puede dar la autoridad. Una persona puede llegar a ser una autoridad debido a que conoce la voluntad, la intención y los pensamientos de Elohim. A nosotros lo que nos interesa justamente es ser la autoridad, estudiar el ser autoridad dentro del cuerpo. No nos interesa el mundo. Uno no llega a ser una autoridad debido a sus propias ideas u opiniones, porque justamente eso es una cuestión completamente contraria, sino debido a la comprensión que esa persona tiene de la voluntad y el deseo de Elohim. Uno no debe esperar que otros se sometan a su propia voluntad u opinión. Una persona solo puede representar la autoridad dependiendo de cuánto conoce la voluntad y los pensamientos de Elohim. Solo cuando llegamos a conocer la voluntad de Elohim podemos pedir que otros se sometan en determinadas cosas siempre, porque no pedimos sumisión a nosotros como individuos, sino a la autoridad que está en nosotros. No pedimos que se sometan a nosotros, sino a lo que decimos, porque no lo decimos nosotros, porque proviene de la boca del Padre. Y todo eso también se puede corroborar siempre. Debe ser que las personas que deben someterse también puedan constatar por sí mismas que lo que se les está diciendo es verdadero, porque esa también es el derecho que tenemos todos. Entonces, cuando nos relacionamos con alguien, tenemos que tener la certeza de que conocemos la voluntad de Elohim y lo que Elohim quiere hacer en ese momento. Si entendemos claramente los caminos de Yahweh, podremos actuar como su autoridad delegada. Él nos la delegará, ¿sí? Y no es que nosotros la vamos a tomar y vamos a salir diciendo que ahora entiendo, ahora puedo hacer lo que quiera. Solo así podemos servir a otros con autoridad, con la autoridad que Yahshua nos ha dado, porque sin ella no tenemos ninguna autoridad a la cual la gente pueda someterse. En nosotros mismos no hay nada. Nadie que no haya aprendido a someterse a la autoridad de Elohim o que desconozca su voluntad puede llegar a ser una autoridad delegada por él, porque Yahweh ciertamente, o sea, ninguno de nosotros va a contratar a una persona para darle responsabilidades si la persona no tiene la menor idea de qué se trata el trabajo que hay que hacer, evidentemente. Supongamos que un hombre representa una empresa en la realización de algún negocio.
Él no puede hacer ofertas basándose en sus propias ideas, ni puede hacer una promesa según sus propios gustos, y ni puede tomar decisiones siquiera para firmar un contrato, a menos que le haya sido dada la autorización. Primero tiene que averiguar los planes del gerente, del dueño de la empresa, saber lo que desea que diga, en qué circunstancias y condiciones tiene que firmar el contrato. Tiene toda una serie de pautas y reglas que lo limitan. ¿Sí? Limitan esa autoridad a un espacio determinado, tiempo y reglas. De la misma manera, si deseamos ser la autoridad delegada por Elohim, primero tenemos que entender su voluntad y su manera de actuar. Esto quiere decir literalmente que tenemos que adquirir la mente de Mashiach, o sea, pensar como Mashiach piensa, y en eso tenemos que esforzarnos. Solo entonces vamos a poder ejercer su autoridad. Para ser una autoridad delegada es necesario conocer a la persona a la cual se representa, porque si no va a ser cualquier cosa. Uno no puede salir con sus propias ideas, sin pensamientos ni palabras. La persona a la cual Elohim delega autoridad, primero debe conocer la voluntad de Elohim. Por eso se la dio a Yahshua. Ahora bien, Yahshua nos la ha dado a nosotros. ¿Por qué? Nos la ha dado a nosotros, porque sí, porque dijo, bueno, vamos a dársela a cualquiera. No, no se la dio a cualquiera, se la ha dado a todos los que han aceptado que Él sea nuestro Salvador y que el Ruach entre, el Ruach de Mashiach, el Ruach vivificante, entre en cada uno. Entonces, ¿a quién se le ha dado esa autoridad? A Él mismo, literalmente, y a Él mismo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque sabe que Él en nuestro interior va a manejar esa autoridad Él mismo. ¿Sí? Por eso es que necesitamos desarrollar ese Mashiach interior. No, supongamos que uno le dice a alguien que haga algo y supongamos que éste acude al Adón junto con uno, ¿no es cierto?, para consultarle a él sobre este asunto y saber si Elohim está de acuerdo. Y si Elohim no acepta lo que uno le dijo a esa persona, uno estará representándose a sí mismo y no a Yahweh. O sea, si la persona, si queda demostrado por parte de las escrituras probablemente o de cualquier otra falta de confirmación en la cual Yahweh no nos sale de testigo de lo que hemos estado diciendo, evidentemente él no estaba con la persona que estaba proponiendo esto. Entonces, y nos estábamos representando a nosotros mismos, ¿sí? Esta es la razón por la cual debemos entender la voluntad de Elohim primero que todas las cosas y debemos ejercerla. Esa voluntad tiene que manifestarse primero en nosotros mismos. Tenemos que aceptar su voluntad en nosotros mismos y aceptar lo que sea, como hizo Yeshua. Es esa obediencia hasta el final, ¿no es cierto? En eso tenemos que ser sus imitadores para poder ejercer su voluntad en nosotros antes de pedirla a los demás. Esta es la razón por la cual tenemos que entenderla. Y si hacemos esto, Elohim respaldará lo que hacemos ciertamente. Y desde esa manera que vamos a tener la autoridad, porque la autoridad en sí no nos sirve de nada a menos que haya un respaldo detrás de nosotros. Así como el dinero no vale nada si no tiene un respaldo en oro o en algún valor que lo respalde, ¿sí? En lo espiritual tenemos que aprender a escalar alto y a cavar profundo, ¿sí? Hacia los dos extremos tenemos que ir. Siempre tenemos que buscar un conocimiento más profundo y rico de los caminos y de la voluntad de Yahweh. Y también necesitamos recibir mucha revelación y conocimiento. Necesitamos aprender muchas cosas y adquirir toda clase de experiencias. Por lo tanto, debemos ver lo que otros no han visto y tocar lo que otros no han tocado, ¿sí? Ya que lo que hacemos depende de lo que hemos aprendido delante del Adón y lo que decimos de lo que hemos percibido y experimentado delante del Adón, no lejos del Adón, delante de él, sí, en su presencia. Si tenemos suficientes experiencias con él y hemos conocido suficientemente sus caminos, tendremos la osadía de declarar lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido y lo que hemos experimentado de él. Cuando hacemos esto tenemos autoridad y Yahweh la respalda, ¿sí? Sin Elohim no hay autoridad. Aquellos que no han visto nada delante de Elohim no tienen ninguna autoridad ante los hombres. Y a lo que nos referimos en este momento, vuelvo a repetirlo, es al cuerpo. De eso es lo que estamos hablando más que nada, porque las autoridades del mundo sabemos perfectamente que no son creyentes, evidentemente, entonces no aplica este punto a ellos. Ellos no creen en Elohim, no lo tienen, y sin embargo, y aún así, por su
sabiduría, voluntad y decisión, Él le ha dado la autoridad a muchos que no han creído, ¿sí? Entonces, todas las autoridades se basan en nuestro conocimiento y en lo que hemos aprendido delante de Elohim en cuanto al cuerpo. Algunos ancianos o algunos pastores o algunos que tienen a veces un determinado nivel jerárquico, sobre todo dentro de las jerarquías humanas, ¿no es cierto?, de las denominaciones. Algunos ancianos pueden pensar que pueden imponer sus ideas, sobre todo los más jóvenes, ¿no es cierto?, que hay que tratar de mantenerlos. Eso también se traslada a los gobiernos en líneas generales, ¿sí? Y ellos creen que pueden imponerse a los demás y subyugarlos. Algunos hermanos creen que pueden imponerse a las hermanas, ¿sí? A algunas personas activas, que son muy hiperactivas, ¿sí? Tal vez piensen que pueden subyugar a los pasivos. Y hay una lucha de poderes siempre, ¿no es cierto?, que debe ser evitada a toda costa dentro del cuerpo. El problema es mostrar a la gente que no todos reciben la autoridad de Elohim, pero muchos se comportan como Korah y alegan que todo el pueblo es Kadosh, todo el pueblo es santo, dijo Korah, ¿no es cierto? La verdad es que no lo eran todavía y había mucho camino para recorrer, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos estaban andando, no sabían, y de cualquier manera no estoy disculpando a Korah en lo más mínimo, ya lo sabemos. Aunque es verdad que los creyentes somos todos Kadoshim, ¿sí? No es cierto que eso nos dé el derecho de ejercer cualquier tarea. Justamente somos Kadoshim por el hecho de que nos sometemos al Padre, esperamos sus indicaciones y nos sometemos a sus autoridades delegadas. Los que hablan de esta manera nunca han tenido un encuentro directo con la autoridad que los baje del caballo y les haga ver su insignificancia, porque lo que más necesitamos todos ver, y gloria a Él que lo hace realmente, que nos tira abajo y que nos quebranta, y aunque eso pueda parecernos doloroso, es ver lo insignificantes, lo inútiles, lo inoperantes que somos en todas las cosas. Esas intenciones no van a producir nunca resultados. Si uno quiere ser una autoridad y que los demás se le sometan, lo primero que se debe hacer es conocer la autoridad uno mismo. En verdad, las personas que mucho quieren ser la autoridad son los que menos lo serán, porque ese deseo ya de por sí es negativo y puede llegar a ser una piedra de tropiezo para la persona. Así que hay que conocer a Elohim, comprender su voluntad y solamente entonces podrá ser un delegado de la autoridad de Yahweh.